tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos otro día más acá. Hoy día 8, martes 8, es un día muy particular porque internacionalmente se celebra al periodismo. Se celebra a estas personas que han decidido dedicar su vida a la información, a los datos, a llevar noticias, arriesgar sus vidas, a comprometer sus ideas, a poder estar en una primera línea de la comunicación, como es el periodismo. Y el día de hoy voy a hablar con dos mujeres que, además de periodistas, han sido mujeres cercanas a la vida política. Y ellas, sin duda, en estos 30 minutos que vamos a tener, me van a contar su experiencia, no solo como periodistas, sino como mujeres que han trascendido, que han ingresado a la política y que sin duda han aprendido nuevas lides en esos campos tan particulares. La más cordial bienvenida a ambas. Voy a saludar primero, un poquito por orden de llegada en todo caso, a Marianela Paco, exministra de Comunicación. Además ha sido diputada, parlamentaria y actualmente está como jefa de campaña, ¿cierto? Responsable de campaña del Movimiento al Socialismo. Querida Marianela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Aninoska. Es un grato encuentro, sin duda, con mujeres que no solamente pues, han emprendido una vocación de servicio natural hacia el pueblo a través de las profesiones que elegimos, sino también desde estas otras trincheras que nos permiten conservar, ¿no? Ese espíritu, esa convicción por el pueblo. Bienvenida, gracias. Igual, para mí es un privilegio tenerla de tanto tiempo, la conozco muchos años, le he admirado su trabajo en Cochabamba. Ninoska Lazarte, periodista, ha sido diputada también y ahora vuelve de nuevo a esa su actividad que le apasiona, que son los medios de comunicación y la prensa. Hola Nino, ¿cómo estás? Verónica, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ya te imaginarás, después de tanto tiempo, es emocionante poder estar contigo, con Marianela, en este escenario virtual. Y bueno, hablando de lo que a las tres nos apasiona, que es el periodismo, por supuesto, porque es una pasión, no la puedes dejar nunca. Y creo que el aporte de las mujeres en este ámbito es muy importante. Así que gracias por la oportunidad y bueno, estoy segura que va a ser una charla muy amena, muy bonita, muy apasionante. Bueno, mi pregunta es un poco, a ver, de repente es un poco lo obvia, porque mi padre fue un hombre que siendo periodista terminó en la política. Pero ¿por qué? ¿Por qué terminamos en la política, Marianela? ¿Qué nos lleva a salir de los micrófonos y entrar los periodistas a este que es un mundo tan diferente, pero que también lo conocemos de cerca por el seguimiento que le hacemos? ¿Qué nos impulsa a eso? Mira, Verónica, yo desde que tengo uso de razón me he indignado con la injusticia social, con la corrupción y con la exclusión, vale decir, la discriminación y el racismo en el que vivíamos y vivimos nuevamente. Segundo, cuando tuve que elegir qué carreras estudiar, elegí comunicación y derecho. Comunicación, ¿por qué? Porque mi pueblo necesitaba mayor conocimiento y generación de conciencia y el instrumento para eso sería la comunicación. ¿Y por qué entro a la política? Pues en ese trabajo de estar cerca con organizaciones sociales, son ellos los que me convocan a ser parte y servir al pueblo boliviano, porque en las culturas ancestrales, no te olvides, Verónica, ahí es que te eligen y te delegan una responsabilidad. Y así fue mi caso. Las organizaciones indígenas campesinas de Chuquisaca me han convocado para hacer este servicio. He intentado negarme, de hecho me negué en momentos anteriores, ¿no? Y en esa ocasión me dijeron, tú nos has enseñado que cuando hay oportunidades de servir hay que hacerlo y de poder generar cambios, y este es el momento. Me lo dijeron así, ¿no? Y así fue que entré a la política sin buscarlo, sin esperarlo, y bueno, a hacer el trabajo que había pensado en algún momento hacerlo desde otras lides, ¿no? Y eso es lo que he hecho y vengo haciendo hasta ahora. Sepan que no soy una mujer que se calla, no soy una mujer que se somete y hace su trabajo como debe, porque mis ancestros, mi abuelo, mi papá, me han heredado, mi mamá, todos ellos me han heredado
valores muy sólidos para poder conducirme en la vida y no puedo faltar a los mismos. Por esa razón, Espérame creo porque que cada momento es tan diferente y ahora es una etapa pues de mayor responsabilidad, Verónica. ahorita te voy a preguntar si es fácil dejar los micrófonos, porque por lo menos para mí no ha sido. A ver, voy con Ninoska. Lo mismo, Ninoska, ¿por qué dejas los micrófonos y qué te lleva a hacer política en determinado momento? ¿Qué te impulsa a pensar que desde la política vas a poder hacer una mejor función? Mira, al contrario de Marianela, yo elegí periodismo por este contacto importante con la gente. La verdad es que yo nací en medio de del periodismo. Yo nací en una familia de artistas, en una familia que se comunicaba a partir de la música, y probablemente eso es lo que ha empezado a generar una sensibilidad por el contacto con la gente. Fíjate, yo a mis 13 años, cuando me levantaba, escuchaba radio y escuchaba informativo. Es decir, desde que era muy niña, yo estaba metida en el medio noticioso, en el medio de la radio, de la televisión. Como te digo, mi primer regalo fue una radiecito de este tamaño, que aún la tengo, y donde yo escuchaba informativo desde muy tempranito. Entonces, es una pasión muy, muy grande que me ha ayudado durante casi 17 años continuos de hacer televisión, de hacer radio, de conocer las necesidades de la gente. Y para mí el periodismo ha sido siempre un medio, más que un instrumento, un medio por el cual uno puede ayudar a la población a través de la información, a través de la orientación, a través de ser los ojos y los oídos de la gente. Esa es la enorme responsabilidad del periodismo. No decir lo que piensas solamente, sino decir a la gente, esto es lo que yo pienso, y la realidad tiene siempre dos partes, la verdad tiene dos partes. Entonces, una vez que yo cumplí aproximadamente 17 años continuos en televisión, gracias a Dios con muy buenos resultados, tuve premios nacionales, internacionales, sentí que llegué a un techo en el periodismo, y ahí mismo vino la posibilidad de ser candidata a diputada uninominal, y entonces el poder ganar una elección, el ir a buscar el voto de la gente, el ir a decir a la gente, mire, confía en mí, que voy a tratar y seguir siendo sus ojos y sus oídos, esta vez en el Parlamento. Creo que fue lo que me impulsó. Sentí que era como que parte de lo que ya me quedaba para hacer. El periodismo es servir, y en política también. Creo que fue eso. Un periodista en política es más sensible, creo yo. La pregunta del millón es, ¿realmente cuando estamos dentro de la política aportamos lo suficiente? ¿Es un mecanismo, una herramienta que nos sirve o de verdad se puede hacer más desde nuestros micrófonos? Marianela, ¿tú palpaste que podías realmente hacer una transformación en el país que no podías hacer desde los micrófonos? Yo he venido por un mandato, no es por mi querer. Y desde el espacio en que yo estaba, mi disposición es servir al pueblo, hacer transformaciones. Y así lo he hecho cuando he sido periodista. He dado cobertura, he debido ser la única que denunciaba racismo, discriminación en tiempos de la Asamblea Constituyente. Y he transformado esa realidad, ¿no? Hacía formación, hacía no solamente la comunicación a través de los micrófonos de las cámaras, hacía la comunicación educativa para liberar a los pueblos. Por eso para mí no solo es el periodismo, sino es la comunicación como tal, como un instrumento de liberación de los pueblos, de generar conciencia social. Y como dice Ninoska, poniendo de tu ley que has hecho donde las mujeres ya no tienen por qué tener el apellido o los niños exclusivamente el padre, sino que pueden elegir el apellido del padre o de la madre. Son transformaciones tan grandes que desde el micrófono jamás se las lograría, ¿no es cierto? Y es una sensibilidad que de pronto como periodista, como dice Ninoska, nosotras sí la podemos leer y llevar hasta un parlamento. Mira, yo tengo una experiencia de cambios y de garantías, además, cuando periodista. Cuando iban a bloquear los votos en las comunidades, los dirigentes me avisaban, me informaban.
y yo llamaba a las autoridades, y habían autoridades que no te daban importancia en esas épocas. Entonces yo decía, lo voy a sacar a nivel nacional, incluido la versión de usted, que no quiere oír de garantizar el voto del área rural, y eso es racismo estructural institucional. Lo voy a sacar a nivel nacional y lo voy a sacar a nivel internacional, si usted no está dispuesto a hacer su trabajo. Listo. He ayudado a garantizar el voto. Cuando eras Cuando periodista. era periodista. Cuando periodista, ¿no? Yo siempre he utilizado estas herramientas como para servir al pueblo, no para mí. A mí no me interesa si me ponen títulos de la mejor o la peor, no. Lo que me interesa es que el pueblo tenga garantías. Y ese mismo espíritu es el que desarrollo cuando ya entro al ámbito político, y ahí tengo una decena de leyes de protección de la dignidad. Verónica, tú me has acompañado harto y yo te agradezco por eso, porque he promovido, he redactado la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. He redactado la ley integral contra la trata y tráfico de personas, y es una de las mejores normas a nivel internacional, porque he hecho sobre la base del derecho comparado, el derecho internacional, etcétera. He trabajado, he redactado la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley integral. He trabajado en la ley contra el acoso, el código niña, niño, adolescente, el código de las familias, las disciplinarias, las institucionales del Ministerio Público, por la que tienes posibilidad de juzgar a los fiscales. Lo he trabajado personalmente ahí en la batalla. Claro, yo no era presidenta de comisión, era diputada de pasillo. Y con la gente de oposición yo les decía, ayúdenme en esto, porque no es para mí, es para un pueblo. Y si ustedes se oponen a estas normas, se oponen pues al pueblo, ¿no? Entonces les decía así, y trabajaba así, y he hecho realidad, de pronto, mucho más de lo que hacía cuando periodista. Por micrófonos. Pero, entonces, claro, lo que dice Ninoska es absolutamente real. Llega a un techo en la vida comunicacional en la que ya puedes trascender a la vida política, en tu caso por instrucción de tus bases, pero con la posición, la posibilidad de tener nuevas herramientas. Ninoska, entonces te ha pasado lo mismo. Cuando has estado en el Parlamento, ¿sentías que realmente podías empezar a transformar? Sí, mira, la verdad es que mi paso por el Parlamento fue tan apasionante como con el periodismo, y yo encontraba que podías hacer desde el periodismo y desde el Parlamento más o menos las mismas cosas, probablemente con más llegada en el Parlamento a ciertos cambios estructurales, pero desde el periodismo lo que puedes hacer, y yo diría, Verónica, Marianela, quizás más importante aún, que es educar a la gente, que es orientar a la población. Es cierto, hay muchas leyes, y yo misma he trabajado muchas en el Parlamento, pero las leyes están ahí y es como que no están cambiando las cosas, solamente con el tema de la violencia contra la mujer, por tocar algo, ¿no? Es decir, hay tanta normativa, Verónica, tanta, pero la violencia sigue en aumento. Entonces, ¿qué está fallando? Yo creo que lo que está fallando es más orientación desde no solamente el ámbito parlamentario, del ámbito del periodismo, sino probablemente de un ámbito más integral. Pero yo creo que desde los micrófonos puedes hacer también muchísimo en orientar y en formar a la gente. De hecho, por mi paso en televisión, creo que eso fue lo que yo más hacía. Es decir, yo hacía una investigación, sacaba la información y luego empezábamos a orientar a la gente. Con las leyes lo mismo, educar. Yo te puedo asegurar que si hacemos una encuesta ahorita, la gente no conoce exactamente cuáles son sus derechos en muchos de los ámbitos, porque no tiene acceso a esa información. Hoy más tal vez con las redes, pero el problema de las redes es que una parte pequeña es información real, además no lo es desinformación. Entonces, mira, yo no te podría decir cuál de los escenarios es el mejor. Los dos, me gustaron muchísimo, en los dos sentí que pude hacer algo. La verdad es que yo desde el Parlamento hice varias investigaciones que tuvieron un resultado muy positivo para la sociedad y la comunidad, pero desde el periodismo también. Entonces, creo que ambos son escenarios extraordinarios para poder estar cerca de la comunidad, para poder ayudar y transformar las sociedades y las comunidades, para lograr generar un ámbito de unidad, de solidaridad. Somos todos bolivianos y creo que eso es lo que nos
nos está faltando en los propios medios de comunicación. Así que para mí ambos escenarios fueron extraordinarios y obviamente el periodismo es una pasión, me encanta. Hoy estoy volviendo a hacer reportajes, me encanta llegar a lugares que la gente ni los conoce. El otro día hacía una investigación de Atocha donde José Antonio de Sucre había llegado con su última carta, ahí escribió la última carta a Bolivia, y la gente no lo conocía. Entonces es emocionante poder desde tu profesión generar orientación, generar educación y por supuesto empatía en la gente. En este momento, cuando estamos celebrando el Día Internacional del Periodista, yo te pregunto, Marianela, ahora que las redes sociales están tomando un protagonismo tan fuerte, ahora que las redes sociales están trascendiendo en medios de comunicación, radios, canales, en fin, ¿cuál es nuestra misión como periodistas? ¿Cuál es ahora el papel que nosotros debemos jugar como gente que durante años ha estado frente a los micrófonos? El rol, Verónica, no ha cambiado, porque los medios de comunicación masivos nacen ¿para qué? Para informar, para educar, para orientar y para entretener sanamente. Entonces, quien elige hacer el trabajo periodístico tiene esa misión, además de dar cobertura a los hechos, como hace rato decía, dándoles las opciones de verdad que aparecen, parte y contraparte mínimamente, ¿no? Entonces, esa misión no ha cambiado, no creo que cambie, porque se sustentan en valores muy importantes, que permiten, ¿qué cosa? Una libertad de expresión real para nuestro pueblo y al mismo tiempo una toma de decisiones correcta en función de su bienestar. Pero lo que encontramos es una desinformación tal que si vas a las redes ocurre lo mismo, entonces desinformas. ¿Y qué he visto yo en estos últimos 10 años, Verónica y Ninoska? Es que la población ha madurado. Como hemos superado índices de analfabetismo, ya la gente lee. Ahora la pregunta será, ¿cuán analfabetas funcionales somos en la utilización de las redes sociales? Fíjate, yo estoy muy emocionada porque he visitado varias regiones de nuestro país y veo jóvenes explorando información. Estamos en una era tan diferente a la que estuvimos nosotras, ¿no? Donde yo digo siempre cuando voy a dar talleres, la biblioteca de mi municipio, de mi pueblito, pues no tenía más de 50 o 100 libros. ¿Y qué libros? No eran los que necesitabas para aprender, por ejemplo, a administrar la cosa pública, a saber tomar el poder, a tener valores, a tener principios y cómo desarrollar cambios en tu comunidad. Eso no había, ¿no? Entonces, pero nuestra gente ha cambiado estos últimos 10 años y yo creo que en ese rol el desafío para los periodistas, querida Verónica Ninoska, es que podamos tener solvencia, porque estamos sometidos a un cruce de información. Y si nos encuentran que mentimos, falseamos la cosa, pues de la credibilidad vivimos, ¿no? Así Entonces, queda en cuestión. Entonces, yo creo que es un gran desafío, exacto, a cuidar ese valor importante. Te hago la misma pregunta, Ninos. ¿Tú cómo ves el tema de las redes? ¿Puedes realmente desplazarnos en determinado momento, considerando que hasta hay páginas, ¿no?, que dice periodistas somos todos? Ah, caramba, y entonces nosotros ¿dónde quedamos, no? Te pregunto. Mira, yo soy muy optimista y siempre discuto de este tema con mucha gente y creo que el periodismo que nosotros hemos hecho, el periodismo masivo, el periodismo de televisión, de la radio, va a ser muy difícil que se desplace por dos razones fundamentales, porque en general, por supuesto, hay situaciones que pueden no ser tan reales, pero en general, Verónica, el periodismo actual, el periodismo tradicional, si tú quieres, es un periodismo mucho más profundo. Profundizamos en la información, nos preocupamos de buscar parte y contraparte, pero fundamentalmente, y aquí apunto a lo que decía Marianela, nos preocupamos muchísimo de la credibilidad. Por lo tanto, tratamos en el periodismo tradicional de mantener este rol fundamental del periodista, de mostrar siempre
ambas partes de la verdad, de decirle a la gente, de explicarle que no hay una sola verdad, que eso es imposible, que muchas veces pueden haber tantas verdades como personas y opiniones. Creo que la posición del periodista hoy frente a las redes debe ser ese, de la máxima responsabilidad, de mantener esta relación directa con la gente. El periodismo tradicional es más profundo porque tenemos incluso hasta más tiempo, Verónica. Si tú te das cuenta, las redes son muy fugaces. Y creo, y en Eso es este verdad. último tiempo también, con los famosos fake news, ya la gente se ha ido dando cuenta que las redes sociales son prácticamente como una revista que uno lee, pero que pueden ser o no verdad. Están ahí para el escándalo y ya, pero los medios tradicionales creo que tienen la credibilidad y la posibilidad de mantener ello por Qué siempre. alivio, qué alivio, qué alivio saber que esto todavía se va a mantener. Marianela, ¿qué pasa con las próximas generaciones? ¿Qué pasa con los próximos periodistas? ¿Qué pasa con la generación de los millennials que tienen otra visión, que han sido totalmente, millennials, perdón, me corrigen. ¿Qué pasa con esta generación que tiene otro tipo de forma de ver la vida, pero sobre todo otra forma de encarar la comunicación, de aprender, de estudiar y también de proyectar sus pensamientos? ¿Cómo se viene la nueva camada de periodistas? Te haré la misma pregunta también, Nino. Bueno, en realidad toda la sociedad estamos en una era de la información y los millennials y las otras generaciones, X, Y no sé cuántos, ya son digitales y son sujetos más universales, son más globales, son más inclusivos, son menos prejuiciosos que nosotros. Por eso yo creo que en el mundo político veo gente con espíritus republicanistas que, bueno, a los jóvenes ya no les vas a engañar lo que significa el republicanismo, por ejemplo, ¿no? Y que ya ellos no quieren, por ejemplo, la izquierda y la derecha radical, sino construir ese mundo de todos. Y el racismo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, quienes han sostenido la campaña, Verónica, han sido jóvenes. Y también son espíritus más libres, muchos más expresivos. Y eso a mí me da mucha fe de que esa nueva camada de periodistas que vengan para esta nueva generación, además de ser múltiples, de una comunicación mucho más sencilla, menos elaborada que nosotros, ¿sí? Porque nosotros teníamos que impostar la voz, ¿te acuerdas? Había que hacer toda una producción. No, hoy en la era de la información, fíjate, nuestra comunicación digital es espontánea, es natural, es directa, solo que hemos roto la barrera de no estar en un mismo espacio físico, sino trascender al espacio virtual. Entonces, con todas esas características de tipo personal, con las tecnologías, ya no van a haber fronteras que nos separen, ni siquiera las mentales. Yo Qué tengo mucha bonito. esperanza en las próximas generaciones. Qué bonito, sí, más libres, menos complicados, ¿no es cierto? Es verdad. Nino, ¿coincides? Lo haremos lo más breve posible, ya casi me tengo que ir y tengo todavía una pregunta más que hacer. Pero Nino, ¿qué dices de esta nueva generación de periodistas? Bueno, yo coincido en que este es un mundo ya de la rapidez, de la inmediatez, pero sí espero que esta rapidez e inmediatez no signifique no profundizar los temas, no prepararnos aún más, porque es como que cuando te decían tienes que hacer un reportaje en 1 minuto y medio y hablar lo más importante, entonces tenías que estudiar mucho más para poner los elementos más importantes en ese tu reportaje de 1 minuto y medio, para lograr llegar a la gente. Entonces, yo espero que todo esto que está pasando, esta vorágine de información, de tecnología, de la facilidad en la que tú puedes hacer comunicación, no implique en no profundizar los temas, no implique en olvidarnos de la filosofía fundamental del hacer periodismo, del estar en el lugar de los hechos, de mostrar los hechos tal y como son, de no asumir posición y partido en general, por supuesto, frente a una injusticia estás ahí con posición, pero
La lucha por la verdad no debería ser en este momento un tema que se deje de lado en las nuevas generaciones por la inmediatez que hoy requiere la información. Entonces, por supuesto que tengo mucha fe, creo que los jóvenes hoy son también más exigentes consigo mismos y con su propia sociedad, con sus propias fuentes informativas. Y bueno, yo creo que cuanto más avance la tecnología, mucho más profundo debe ser la reflexión al momento de hacer periodismo. En un seminario internacional en Chile yo escuchaba decir a alguien que la sociedad es el reflejo de su periodismo y probablemente sea así. Entonces, bajo esa premisa, por supuesto que tengo fe, creo que las nuevas generaciones tienen mayores posibilidades por la tecnología, mayor facilidad de hacer comunicación, pero en cuanto al mensaje, deberíamos también pensar en la necesidad de mayor profundización y de cuestionamiento, sobre todo, a lo que significa ser periodismo. A mí me ha dolido algo que he escuchado en la última época, que realmente me ha herido, ¿no? Cuando en redes sociales decían algo así como que Fernando del Rincón venga a darles clases a nuestros periodistas. Yo me pregunto, ¿realmente la gente piensa eso de nosotros? ¿Qué puede enseñarnos un Fernando del Rincón? Salvo a broncearnos, ¿no? Porque está muy bien bronceado, eso no lo podemos negar. Pero, ¿qué nos puede enseñar un caballero como él? Marianela, ¿qué opinas de esa afrenta tan dura contra nuestro gremio? Mira, a mí no me gusta siquiera que digan, en el caso boliviano, la sociedad es reflejo de su periodismo, porque voy a tener que cruzar en ese espíritu periodístico la información de cómo estuvimos antes. Voy a revisar índices de pobreza material, moral. Voy a revisar soberanía de país. Voy a revisar índices de violencia ocultos, porque yo he trabajado en el servicio de orientación en la familia. De hecho, hemos levantado eso con la pastoral social en Sucre. Así que conozco desde adentro de nuestro pueblo, ¿no? Entonces yo podría cruzar con eso y decepcionarme. Entonces yo prefiero asumir conciencia de que es posible generar cambios y de dignificar todo espacio de profesión y con mayor razón la que tiene que ver con un servicio tan desprendido como es desde el periodismo a la sociedad. Y en ¿no? relación al tema de Rincón. Sí, en relación a la pregunta, tenemos que tener autovaloración. Por algo he hecho la ley contra el racismo y toda forma de discriminación que trata de proteger dignidad y la dignidad en todos los espacios. Y esa afirmación es una discriminación, autodiscriminación a nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que hay que orientar a que se reflexione y si algo tenemos en Bolivia es una capacidad de resistencia con identidad propia, ¿no? Y esas identidades son las que dignifican nuestro ser boliviano. Por eso es tan bonito lo de plurinacionalidad en un Estado boliviano. Y si no lo reflexionan así, están equivocados de época de pronto, ¿no? Tal vez este no era su tiempo, se han atrasado en venir, no sé. Pero es mejor dejarlo ahí y construir con las personas que le apuestan a hacer crecer el país con el esfuerzo propio de cada una y uno de nosotros. Ok, Nino, la misma pregunta en relación a la observación de Fernando del Rincón. Bueno, primero que sí me parece muy, muy triste una opinión como esa, porque es no valorar el sacrificio enorme que hace el periodista en nuestro país. Una de las profesiones más importantes para una sociedad, porque educa, entretiene, orienta, imagínate tú, informa. Es una de las profesiones más venidas a menos, una de las peores pagadas junto con el magisterio. Parece una ironía. Un país que quiere salir adelante, que quiere una sociedad formada, ¿cómo no puede valorar y tratar de apoyar a este tipo de profesiones? Y el periodismo es un sacrificio en nuestro país, es una pasión tremendamente mal remunerada, mal entendida desde las propias instituciones. Es decir,
Ojalá pudiésemos tener como espacios periodísticos mayor apoyo interinstitucional, porque somos desde mi punto de vista, un reflejo para la sociedad, porque también podemos cambiar sociedades con una, dos o tres opiniones. Por eso me apena una opinión como esta, pero yo valoro profundamente a quienes han resistido a lo largo de estas décadas para mantener una posición firme, seguir haciendo un periodismo del bueno, un periodismo de investigación, un periodismo que oriente a la gente, que esté cerca de su comunidad. Es decir, creo que es una profesión sumamente importante en nuestro país, lamentablemente muy mal reconocida, pero con el tiempo, esta nueva generación, hay opiniones y opiniones, pero la verdad es que yo creo que es una opinión mínima aquella que ha dicho semejante cosa, porque la sociedad en general, esa persona que en este momento nos está viendo, que está viendo su televisor y sintonizando el programa, es una parte de la sociedad que valora su periodismo y así lo está haciendo con los otros medios de comunicación. Entonces, probablemente hay quienes opinan así y creo que ahí, para terminar, lo más importante como parte de los medios de comunicación es aprender a ser tolerantes. Todos tienen una opinión, es importante absolutamente respetuosos con eso, porque justamente eso es lo que el periodismo debía seguir haciendo entender a la población, que hay muchas verdades y que debemos ser solidarios entre nosotros, pero sobre todo tolerantes. La tolerancia es parte de la estructura del desarrollo de una sociedad. Ha sido muy lindo conversar con ustedes. No soy periodista, soy psicóloga, pero siempre he sido muy respetuosa y he admirado a los periodistas. Así que gracias por haberme acompañado. Yo me quedo con Marianela para la segunda media hora, hablar de las nuevas estadísticas, los nuevos datos que han salido, pero te agradezco mucho, Nino. Feliz Día del Periodismo Internacional y que sigas en tu trabajo tan maravilloso. Hasta cualquier momento. Chao, Nino. Chao, Berito, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Marianela, a ti también buenas noches y felicidades en este día tan lindo. Bueno, un abrazo. Voy a hacer una pausa de unos minutos solamente y enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio. Un centro de alto rendimiento. Una academia de gastronomía. Una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access. Como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la... Segunda media hora de programa y estoy ahora exclusivamente con Marianela Paco, pero esta vez no voy a hablar con la periodista, sino voy a hablar con Marianela Paco, jefe de campaña. Marianela, los datos que han entregado recientemente CIES Mori, con una encuesta que nos ha dejado a todos con la boca abierta, yo creo que ustedes ya se la veían venir. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué han reflexionado al respecto? Bueno, como todos hemos visto recién las encuestas ahí en unas horitas, y lo que tenemos es un grande e infinito agradecimiento al pueblo boliviano que confía en nosotros y que en las encuestas nos sostiene en primer lugar. Primer aspecto. Segundo aspecto, creemos que la encuesta definitiva, el veredicto final, va a ser el 18 de octubre. Y ahí mi exhorto es porque se pueda reflexionar y analizar, hacer comparación de lo que fueron los años republicanos, neoliberales, lo que después tuvieron 10 años de periodo plurinacional, impulsado por un instrumento político, por la soberanía de los pueblos, y los últimos 10 meses que han sido de complot, de golpe a nuestro Estado boliviano, a nuestra democracia,
de abandono del pueblo boliviano en su peor crisis de sanidad mundial, ¿no? Entonces no se ha respondido con eficiencia, con cariño, con afecto, y la población tiene esa posibilidad de comparar y esperemos que su respaldo sea contundente. Marianela, pero me llama la atención profundamente que a la población entonces, la gente ha trascendido, eso te decía yo un poco antes del programa, el tema ha trascendido a don Evo Morales. Es decir, que de alguna manera el MAS se está consolidando como una institución política que va más allá del caudillo. Tú ves que hemos tenido referentes muy duros y tengo que ser muy honesta en ello. Mi padre era Condepa y Condepa era mi padre. Mi padre muere y Condepa se diluye. Lo mismo pasó con la ADN, lo mismo pasó con muchos partidos políticos, la Falange, en fin, pero no sucede eso con el MAS. O sea, se va Evo Morales, hay toda una serie de observaciones contra él, pero el instrumento político queda intacto. Eso es algo digno de hacer un serio análisis. Así es, Verónica, yo vengo insistiendo y siempre de que el instrumento político es eso, es un instrumento, ¿no? Del pueblo, que nace del pueblo. Fíjate, las deliberaciones desde la sociedad civil excluida, las mayorías. Esa sociedad civil en los 70 empezó a debatir por qué siguen siendo serviles a partidos que no les daban respuestas a sus necesidades, a sus demandas. Y luego eso va madurando. En los 90 se presentan como instrumento por la soberanía de los pueblos, como el ISP, creo que es la primera sigla que se trabaja, pero el régimen neoliberal de esa época le niega un instrumento al pueblo. Y si tú revisas la Constitución de 1967, Verónica, la que arrastramos hasta 1994 y la que arrastramos desde el 2004, 2009, decía que el pueblo no deliberaba sino a partir de quien los representaba. Así y es. estaba prohibido la deliberación en reuniones, en organizaciones. Pero más allá de eso, la sociedad civil, estos pueblos más excluidos, han deliberado y han decidido participar políticamente. Entonces Ahora, tramitan. sí, Sí, quiero terminar este antecedente cierra, histórico. por favor. Entonces tramitan un instrumento político que la Corte de entonces no les reconoce. Luego se prestan la sigla más y con eso les reconocen y con eso se participa. Entonces, ¿quiénes han creado este instrumento político? Es el pueblo, las mayorías excluidas, ¿no? Entonces, por eso no tiene un solo dueño. Por eso yo decía, nos delegan el servir a la patria. Ahora, ¿qué han habido gentes que nos han hecho quedar mal? Sin duda, Verónica, sin duda han habido esas gentes, lamentablemente, ¿no? sí. Las que han hecho cometer errores y por esa razón para nosotros este tiempo se constituye en un segundo momento muy importante para renovar y que ese instrumento con sus valores haga la gestión que se debe, bueno, ahora con la YAPA de reconstruir lo que nos han destruido en estos 10 meses. O sea, es como, la estás viendo tú como una segunda oportunidad por cómo te escucho. Así es, Verónica, yo me negaría a que estuviésemos en la misma continuidad del anterior, no. Y ese momento se consolida. El fin de un primer momento, el día del golpe. Y un segundo momento que empieza con la resistencia al golpe de Estado, desde las organizaciones. Y ese segundo momento se va consolidando cuando la elección de candidatura se hace en un debate, en una deliberación desde abajo nuevamente y con encargos muy claros, ¿no? De corregir los errores. Entonces, por eso se tiene un binomio que se complementa en esa lógica para la reconstrucción del país. Ahora, ¿tú crees en esta encuesta? ¿Tú crees que esta encuesta esté realmente siendo fidedigna? ¿Que los datos que ellos proporcionen sean reales? ¿O tú crees que hay todavía un bolsón para mí, hay un bolsón ahí que a nadie le ha preguntado y que sabemos por dónde va a votar? Podríamos encontrar varias aristas que nos permitan cuestionar dicha encuesta o las encuestas, ¿no? Pero sería irresponsable también,
¿Por qué? Porque quien conoce de política y hacerlo con un nivel profesional, reconoce las fotografías instantáneas y de determinados segmentos de donde emanan los resultados. Y los asumimos así, ¿no? Sin desvalorizar ni nada, porque hay personas que se han manifestado en esa encuesta. Ahora, cómo se hayan tabulado, esos son otros factores que quedarán en la conciencia de quienes han hecho, pero más allá de esa herramienta técnica, de esa radiografía instantánea, tenemos una gran responsabilidad de asumir las mismas como un elemento de partida, siempre, ¿no? Y construir esta conciencia que nos permita lograr un apoyo, ojalá contundente, el día 18 de octubre, porque somos la única opción, el único instrumento político que nace del pueblo, que se construye en el pueblo, que piensa en el pueblo, que piensa en patria y no va al asalto. Y a los que son corruptos, de pronto no se ha condenado a todos, pero sí les hemos llevado a la cárcel. Y yo les digo ahora en los debates internos que tenemos, hay que tener mano dura con esa gente. No es posible Ahora más permitir que nunca que vengan a hacernos quedar mal otra vez en esta segunda exacto. oportunidad. ¿Mm? Ahora, había una intencionalidad y hasta hace poco Camacho junto a su equipo se ha presentado en el Tribunal Supremo Electoral para solicitar la anulación de la sigla del MAS. Con estos datos en los cuales vemos que el MAS está en primer lugar, sería pues casi descabellado pensar en arrebatar una sigla del partido con mayor votación, ¿no es cierto? Por eso ellos han gestado el golpe, ¿no? No te olvides, son gente que no respeta al pueblo boliviano, que es capaz de mentir delante de uno. Son gente capaz de jugar con la ilusión, con la esperanza del pueblo. Eso representa los 7 partidos que están contendiendo en contra del MAS. Por eso la guerra sucia de los 7 del frente, que fíjate, los 4 primeros, sobre todo, Comunidad Ciudadana, Juntos, Creemos, Alianza 21, son pues, o Libre 21, ¿no? Son parte del golpe de Estado de noviembre. Son gente que no cree en la democracia, son gente que ha pisoteado la constitución, las leyes, ha pisoteado la dignidad de las personas, le han robado a los enfermos, Verónica, a la gente que necesitaba ser atendida. Imagínate los sobreprecios, sus prioridades, primero municiones para reprimir al pueblo, todos los días amenazados, pobre cuerpo de nuestra gente, Verónica, tú como psicóloga entiendes que cuando hay amenaza, miedo, estrés, las defensas del cuerpo se bajan y eres más vulnerable a las enfermedades. ¿Y qué ha hecho este régimen? Si no es meterle miedo. Ahora que me vengan y se nieguen con que no son parte del complot, mentira, tenemos las fotografías, querida Verónica. Podemos estar en una era de la inmediatez, pero quedan los archivos y eso es lo que no hay que olvidar, porque nos han pisoteado la dignidad de las y los bolivianos, querida Verónica. Por eso decimos, somos una opción que está preocupada porque en unidad al pueblo podamos reconstruir la estabilidad y volver a tener paz, querida Verónica. Mira, si se va, sin embargo, a una segunda vuelta, si se lograra alcanzar menos de 10 puntos de parte de Carlos Mesa, que sería casi el segundo que está, menos de 10 puntos detrás de ustedes, y se va a una segunda vuelta y se suman todos los otros partidos, llamemos 17 de Mesa, más 10 de la señora Áñez, ya son 20, más 6, casi 7 de Camacho, ya son 27, más 3 del señor surcoreano, ya son 30, más otro tantito. Si sumamos todo eso, se alcanza casi un 30 y tantos %. Oye, ni así llegan a 50, ¿no? O sea, qué terrible, pero bueno, ¿tú crees que no podría haber ahí un contrapeso en una segunda vuelta? Y ahí sería lo que realmente sería muy peleado acá en Bolivia. Mira, yo sé que la estrategia de toda la derecha es generar
no sé si estos instrumentos, pero sí un ambiente de qué cosa, de dividir al más, de generar esta percepción de que sí o sí se va a dar una segunda vuelta, de generarle dudas al pueblo boliviano, ¿no? Entonces ahí tienen una serie de instrumentalizaciones, no solamente del coronavirus, sino de quien no está en nuestro país liderando ya el movimiento al socialismo. Entonces hay esa estrategia. Y por eso nosotros apelamos a la conciencia del pueblo boliviano, a que decida más allá de lo que puedan decir las encuestas o toda la gente de la derecha que pues le ha dado la tunda al Estado, ¿no? Se le ha bajado el Estado de Derecho, no existe. Violaciones de derechos humanos todos los días, Verónica. Es increíble que los llamados de atención internacionales no se oigan. Yo no sé a qué se atienen. Bueno, yo puedo decir que sí sé, pero no lo puedo decir por esta vía, sino hablándolo personalmente con la gente, explicarle de qué se trata. Lo importante es cuánto nos queremos como bolivianas y bolivianos y cuánto queremos nuestra casa. Verónica, Bolivia es la casa de todos los bolivianos y bolivianas. Y ahorita lo que ha pasado en noviembre es como que un maleante se entra a la casa por la fuerza, ¿no ve? Pateando la puerta por la ventana, por donde se entra y hace tener miedo a las guaguas que están ahí. Y eso está pasando, eso han hecho. Y ahorita necesitamos que esa gente se vaya de la casa. ¿Para qué? Para respirar paz y reconstruir todo lo que destrozan, porque el maleante eso hace, ¿no? Entra y destroza todo y se saca todo lo que puede, y eso están haciendo, Verónica. Entonces, la prioridad del pueblo, más allá de estas ideas que puedan plantearnos desde la derecha, es pensar en nuestra casa en Bolivia. Y Sin ahí embargo, su conciencia va a ser clara. me preocupa mucho que se generen nuevamente duros enfrentamientos, porque tú sabes, Marianela, yo no los vería como maleantes, porque de alguna manera ellos también son parte de esta casa, también son bolivianos, pero sí me duele que de pronto se genere un racismo inverso. ¿No es cierto? Mucho tiempo se ha generado un racismo contra nuestra gente de piel morena, nuestra gente más humilde, se ha construido por años eso. El otro día yo en una entrevista con un analista que hablaba mucho de que nos tenemos que unir los bolivianos, y de pronto, como están ahora todos en su casa, aparece atrás una señora de pollera barriendo. Y yo le digo, ¿cómo me puedes hablar de eso? Me hace recuerdo a lo que decía el Malcu. Estoy luchando porque no quiero que mi hija sea tu sirvienta. Y me dice, no, es que ella tiene un rol acá en esta casa. Yo le digo, sí, el mismo rol de siempre, el mismo rol de subalternización. ¿Por qué no está de novia de tu hijo, por ejemplo? ¿O por qué no está barriendo? Pero me temo que también se empiece a construir un racismo inverso, que ahora sea el odio hacia estos grupos, sin duda minoritarios, pero de gente de tez blanca, que vive en ciertos sectores de las ciudades. O sea, ¿cuándo vamos a podernos reconciliar y ser uno solo y vivir en paz de aquí en adelante? Eso es lo que queremos y eso es lo que se estaba construyendo, Verónica. Lo triste, fíjate, lo perverso de la gente de derecha que no ama patria, no ama a sus hermanos, no se reconoce en él. Han vuelto con la Biblia en la mano, agarran a Dios como si fuera pañuelo. ¿Y qué le hacen al pañuelo? No lo respetan, son blasfemos, no tienen decencia. Y nuestra gente, esas excluidas de las que tú temes que puedan generar racismo en contra de la gente de tez blanca, ¿no? Es muy respetuosa, tan tolerante que ha soportado los golpes hasta ahora. ¿Qué les dicen? ¿Salvajes? ¿Qué les dicen? Hordas. Hordas, ¿no? ¿Y ellos qué eran cuando nos bloqueaban con sus pititas? Fíjate, esas pititas han respetado los del pueblo. ¿Y ellos qué han hecho? Se han armado para ir a desbloquear. Ya les han dejado el cuerpo lleno de perdigones, de balines, Verónica. Esos testimonios que no salen en la prensa. ¿Por qué no están ahí en la defensa de los derechos de la gente del pueblo? Ha muerto una persona.
que sea clase media o clase media alta. No me gustan las escalas sociales, Verónica. Para mí todos somos iguales. Pero en sus escalas conocidas ha muerto alguien de ellos, si vale el término. No, hermana. ¿Quiénes han muerto? Gente del pueblo. Y a ellos les dicen salvajes, a ellos les dicen armados. No te olvides del audio del Murillo, que dice, no es difícil plantar un muerto bajo la alfombra. ¿Sabes? La gente que conoce, ¿sí? Cómo se organiza nuestra sociedad, cómo es de eso que tu papá hablaba, de lo endógeno, valorar lo que tenemos adentro, conocerla, decía, ¿no? Eso implicaba entender su forma de organización. Y en las comunidades, Verónica, se dan cuotitas para el dirigente porque es una responsabilidad de servicio. ¿Y cuántos les han asaltado su platita del día y los han detenido? ¿Y a cuántos detenidos les habrán hecho contagiar? Bueno, entonces, la verdad es que todavía Verónica, vamos a tener un periodo muy duro, nos vamos a necesitar mucho tiempo más para sanar tantas heridas que desgraciadamente se siguen profundizando. Pero finalmente la decisión es del pueblo, el pueblo va a ir a votar. Ahora, ¿tú cómo ves las elecciones? ¿Las ves lo suficientemente seguras, estables, con los mecanismos y protocolos de bioseguridad suficientes como para que nuestra gente tenga confianza en ir? Yo no tengo seguridad en la institucionalidad vigente, en el Ejecutivo, que hace más de un mes no ha desembolsado, hasta donde sé, ¿no?, los recursos que se requiere para la compra de insumos de bioseguridad. Estoy hablando del gobierno actual. Hasta donde yo sé, el Tribunal Supremo Electoral calla cómplicemente. Se ha negado a cumplir las leyes. ¿Cuántas oportunidades? ¿Y con qué certeza? ¿Quién es el comité científico? Para unas había valido el comité científico, para otras no. En quienes no tengo certeza es en ellos. En los que sí tengo certeza, Verónica, y por eso a través tuyo y del canal exhorto a la población boliviana, ¿qué cosa? A esta autoorganización, para cuidar los 3 momentos para recuperar la patria, volver a tiempos de respeto, para reconstruir la casa. 3 momentos tenemos que cuidar organizadamente. La primera es el tiempo de campaña electoral, que van a haber provocaciones, ¿no? Hasta infectados van a mandar, como han mandado a Sucre, médicos infectados, dizque a curar COVID, sino a contagiar, y así varios casos que después ya lo hablaremos en particular sobre ese tema, ¿no? Entonces hay que cuidar, a evitar las provocaciones, hay que prevenir tomando, qué sé yo, los matecitos de matico, eucaliptos y todo lo demás, reforzando nuestro sistema inmunológico, cumpliendo las reglas de bioseguridad, haciendo campaña como corresponde. Segundo momento, el día de las elecciones. Han firmado en días pasados un acuerdo, dizque para cuidar ánforas, ¿quiénes? Fuerzas Armadas, Policía y Tribunal Electoral. Por favor, son los mismos que le han dado el golpe de Estado al país. Es como darle al ratón el queso. ¿No confías en lo que pueda suceder ese día? ¿Tú no confías en lo que No, porque además ya... No, porque son ellos los expertos en quemar las ánforas, Verónica. Son expertos en ir a asaltar los tribunales departamentales electorales. Como sucedió en octubre. Son los expertos en... Claro, en amotinarse, en no dar garantías al Estado, al pueblo, estando del lado de los pandilleros, arremetiendo contra la gente del pueblo levantado de tanta indignación por quemar la huipala y patear polleras. ¿Ah? Es esa gente experta en eso. Tú ves perdón, el último, sí. ¿No? Estoy en el segundo momento, que es el día de las elecciones, el 18 de octubre. Cuidar el voto, porque ese convenio, Fuerzas Armadas, Policía y Tribunal Electoral, dice que quiere ir a cuidar las ánforas y de paso del área rural. Entonces ahí organizadamente hay que cuidar los votos, que no toquen las ánforas, que no toquen las actas, y las actas hay que guardarlas celosamente. Pasa ese día, se llegan con las ánforas, empieza el conteo, empieza el tercer momento que hay que cuidar, el conteo del voto, hasta que se den los resultados y sobre todo hasta que se posesionen las nuevas autoridades electorales. ¿Por qué exhorto al pueblo boliviano?
porque el día de las elecciones y este camino, las autoridades máximas de nuestra democracia y los garantes para el retorno a la democracia es el pueblo por constitución, son el soberano, son las autoridades. Y por eso es importante que se autoorganicen y cuidemos ese retorno a la democracia con autoridades electas. Y ojalá ahí pues nos den su voto, querida Verónica, al único instrumento del pueblo, que es el MAS y PCP. Ok, Marianela, ¿qué opinas rapidito de lo que de la votación que más o menos se tiene prevista o proyectada para Carlos Mesa? Ha habido una significativa disminución. Se llevó la votación la señora Yáñez, Camacho. ¿Sabes qué me recuerda, querida Verónica? Los años, bueno, estaba revisando todas las elecciones, la historia de las elecciones en nuestro país. En 1951, que fue el momento en que el MNR tuvo la más alta votación, alcanzaron al 42%. El segundo momento del MNR alcanzó al 35%. Y la Constitución siempre decía que tendrían que ganar con una mayoría absoluta del 50 más 1%, y nunca alcanzaban sino cuando hacían megacoaliciones, ¿te acuerdas? Claro, claro que sí. Acuerdos patrióticos, etc. Sí, he estado en una de ellas, vergonzosamente. Exacto. Bueno, es que ahora son los mismos, son la misma gente. Carlos Mesa entró por ese lado, ¿no? Ahora, creemos quién es reducto de una parte del ala del MNR, digo, del ADN, ¿no? Y ahora en alianza con el MNR, ¿te acuerdas? ADN-MNR en contra del MIR. Claro que sí. Entonces son los mismos, ¿no? Y después MIR-ADN en contra del MNR. Y luego el Pasanaco, pues, por supuesto. Ahora, ¿quién es que se llama el Carlos Mesa? Si no es un ala del MNR con otra ala del MIR, ¿no? Eso es ¿qué se llama? Sus alianzas que hacen estas bien extrañas. A veces yo ya me equivoco porque cada vez cambian de nombres y se presentan como alianzas. Coaliciones. Sus coaliciones. Entonces, estaríamos pensando en eso, ¿no? Entonces, me recuerdan a eso y la verdad, conociendo esos datos históricos, yo prefiero no hablar de ellos, sino invitar a revisar los datos y explicarles que Bolivia, sí, se encuentra frente a dos caminos para mí, ¿no? Un camino que es este, de la destrucción, del odio, de la muerte, de la crisis, de la bancarrota, y así, de la extrema pobreza, del desempleo, etc. Así un montón de cosas. O la de la estabilidad, la de la paz, la del desarrollo, la del respeto, la que te genera igualdad de condiciones entre todos. ¿Cuál eliges? Y en resumidas cuentas, que hace falta una fuerte autocrítica para no cometer los mismos errores, como tú dices, que de repente nos han llevado a un momento terriblemente duro como el que hemos pasado, ¿no? Porque al final, si te das cuenta, estamos exactamente igual que cuando la gente en el referéndum dijo no. Si en ese momento se hubiera dicho no, y ahí don Evo Morales hubiera dado un paso al costado y hubiera ido tal vez el mismo Arce, Catacora, o hubiera ido otro, nos hubiéramos evitado todo ese proceso de dolor, conflicto, confrontación, crisis, esto que ustedes llaman golpe y todo, y hubiéramos pasado a una transición con una misma votación significativa, con un partido que representa al pueblo, todo, pero sin un momento traumático. Bueno, a veces las cosas las aprendemos a la mala, pero ya las aprendemos, ¿no? Gracias, Marianela. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Verónica, una precisión nada más. En toda la gente encuentro este apelativo descriptivo en función de una persona. Y esas personas responsables de sus errores ya no están. No están. Y el mandato de las bases es que no estén. Y por eso no están. Y es toda una integración, una deliberación exquisita la interna. Es difícil, imagino personalmente, para los que no están, el no estar
y debe ser terriblemente, vos sabes que existe la sanción o el castigo moral civil más que la penal, ¿no? Y deben estarla pasando muy mal. Espero que sirva para reflexión, pues la vida te pone en el momento que corresponde y el lugar que corresponde, ¿no? Entonces, nosotros, los que estamos aquí, dando la cara, defendiendo la patria, organizándonos, calmando tantos dolores que tú dices, no solamente la gente que está lastimada físicamente, sino también cree estar lastimada en su dignidad. Entonces hay que calmar todo eso, hay que hablar. Nosotros ya estamos haciendo ese paso de reconciliación desde la interna, Verónica. Entonces, los dejaremos en paz a los que ya no están y que paguen sus responsabilidades donde corresponda. A nosotros nos toca rescatar la patria y volverla a reconstruir. Por eso somos un instrumento que no es cualquier partido con un dueño, sino es el pueblo. Y el pueblo delega funciones y en esa etapa estamos ahorita, nuevamente con la delegación de rescatar y reconstruir la patria para tener paz, estabilidad. Muchísimas gracias, Marianela. Qué buenas aclaraciones. Creo que es fundamental que se escuchen de la palabra y de la voz de la propia jefa de campaña. Ahora, ¿no es cierto? Tú estás un poco a la cabeza de Vocera. la campaña. Vocera. Casi, no, sí, vocera, pero en realidad las deliberaciones y las determinaciones son en organización, Sí, ¿no? Hay una estructura que es formal del MAS y la otra que es orgánica, y las decisiones se deliberan, se concertan, no es única. Entonces, a mí me han delegado a hacer la vocería desde esa instancia. Gracias, Marianela. Un gusto haberte tenido. Que estés muy bien. Gracias a ti. No, me alegra mucho verte fuerte. No, a mí también. Tú sabes, a mí también. Muchas gracias por la sintonía. Creo que era fundamental que en este momento escuchemos la palabra de quienes están en la vocería y que nos tienen un sentir muy directo desde las más claras instrucciones de las bases, porque creo que muy pocos son los partidos políticos que en nuestro país tienen una estructura real, y esos es a los que hay que escuchar. Un abrazo, nos vemos mañana como siempre. Hasta entonces.